Si la física del vuelo es exactamente la misma en todo el planeta, ¿por qué un avión estadounidense y uno europeo pueden sentirse, operarse y hasta entenderse de forma tan distinta? Dos industrias que enfrentan los mismos retos al volar, transportar pasajeros y mantener la seguridad, han desarrollado filosofías de diseño que parecen pertenecer a mundos opuestos. Esta es una de las paradojas más fascinantes de la aviación moderna. Las reglas son universales, pero las soluciones no. Por un lado está Boeing, el gigante estadounidense que durante décadas ha defendido una filosofía de vuelo centrada en el piloto, con controles tradicionales, una cabina más orientada a la intervención directa y un enfoque donde la acción humana mantiene un papel protagonista. Airbus, en cambio, impulsó desde Europa la automatización avanzada, el fly-by-wire, la protección digital de la envolvente de vuelo y una visión más sistemática, estandarizada y computarizada del pilotaje. Son dos enfoques que no solo se ven distintos, también se sienten distintos. Pero esta separación no es solo una cuestión de mandos, pantallas o estética, va mucho más allá de la cabina y alcanza la filosofía de diseño, los sistemas internos, la propia estructura, las certificaciones e incluso la forma en la que los aviones responden en vuelo. Son dos visiones completas de cómo debe funcionar un avión, cada una apoyada en décadas de historia, cultura técnica, industria y prioridades operativas completamente diferentes. No se trata de decidir qué avión es mejor, sino de entender por qué existen dos caminos tan divergentes. Y aquí surge la primera gran pregunta que debemos resolver: ¿de dónde nació esta separación tan profunda entre la aviación estadounidense y la europea? Para encontrar esa respuesta, hay que retroceder mucho antes de Airbus y Boeing, hasta el momento en que ambas industrias comenzaron a tomar forma bajo contextos históricos completamente distintos. Las decisiones técnicas que hoy parecen opuestas nacieron en realidades económicas, militares e industriales que empujaron a cada región hacia soluciones diferentes desde el principio. Estados Unidos fue el lugar donde la aviación comercial tomó forma antes que en ningún otro sitio. Allí nació una cultura aérea basada en la experiencia militar, en el espíritu pionero y en un mercado enorme que exigía aviones capaces de recorrer largas distancias internas, operar con fiabilidad continua y dar prioridad al control del vuelo. La figura del piloto, formada tradicionalmente en entornos militares o de aviación ligera, era central. Sistemas que priorizan la sensación manual y estructuras pensadas para un uso intenso, rápido y continuo. La demanda de vuelos domésticos gigantescos empujó a diseñar aviones versátiles, robustos y optimizados para operar miles de horas cada año. Europa, en cambio, no comenzó con una industria unificada. Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia tenían fabricantes separados, compañías más pequeñas y visiones técnicas distintas que no podían competir individualmente con la magnitud industrial estadounidense. El continente necesitaba una estrategia común, y así nació décadas más tarde lo que acabaría convirtiéndose en Airbus. Un proyecto multinacional diseñado para desarrollar aviones modernos, eficientes y altamente estandarizados. Al llegar más tarde a la aviación comercial a gran escala, la escuela europea pudo integrar desde etapas tempranas sistemas electrónicos avanzados, controles fly-by-wire y una filosofía de automatización que terminaría redefiniendo la forma de pilotar. A partir de esas raíces distintas, empieza a entenderse la verdadera brecha entre ambas filosofías, porque cada industria evolucionó respondiendo a necesidades muy diferentes desde el principio. Era el punto óptimo entre la insuficiencia de los bimotores de su época y el exceso de los cuatrimotores. Esta arquitectura permitía ahora volar sobre océanos, cumplir con las normativas de seguridad, ofrecer buena capacidad de carga y pasajeros y al mismo tiempo reducir costes operativos en comparación con los gigantes de 4 motores. Fue aquí donde entraron en escena los grandes protagonistas de esta historia: el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed Corporation L-1011 TriStar, aviones diseñados específicamente para llenar ese vacío entre capacidades y costes. Esa necesidad hizo que el mercado los adoptara rápidamente, ya que resolvían un problema real para las aerolíneas que buscaban aviones capaces de volar rutas transatlánticas y transpacíficas sin recurrir al gasto enorme de un cuatrimotor. Además, estos modelos ofrecían una mezcla ideal de autonomía, potencia y eficiencia para la época.
De hecho, durante más de una década, el trimotor se convirtió en el estándar para vuelos de largo alcance que no justificaban un avión gigantesco como el Boeing 747. El trimotor nació, por tanto, no como un experimento aislado ni como una moda pasajera, sino como la mejor solución posible al conjunto de limitaciones técnicas, económicas y regulatorias del momento. Para entender cómo llegó a dominar su época, hay algo que debemos mirar más de cerca, porque no bastaba con ser una buena idea sobre el papel. Si el trimotor era la solución ideal de su momento, ¿qué lo convirtió en el formato dominante de los años 70 y 80? El trimotor no solo nació como una solución necesaria, también terminó encajando con una precisión casi perfecta en las necesidades reales de las aerolíneas de su tiempo. Durante los años 70 y 80, estos aviones dejaron de percibirse como una alternativa y pasaron a representar una forma lógica de operar rutas largas con equilibrio entre potencia, autonomía y costes operativos, porque tres motores no eran un número arbitrario, sino una respuesta directa a lo que la aviación de aquellos años exigía. La primera gran ventaja del trimotor resultaba ser la potencia, porque dos motores simplemente no daban el empuje suficiente para transportar un avión de fuselaje ancho a través de océanos o rutas transcontinentales, mientras que cuatro motores sí podían hacerlo, pero con un coste operativo mucho mayor. El trimotor ocupaba el punto perfecto entre ambos extremos, suficiente potencia para despegar con cargas elevadas, mantener cruceros largos y cubrir rutas exigentes sin incurrir en los costes de combustible y mantenimiento de un cuatrimotor. Para muchas aerolíneas, esta diferencia representaba millones en ahorro anual sin sacrificar capacidad. Otro factor crucial era la redundancia. En los años 70 los motores no eran tan fiables como los actuales y un fallo de motor en vuelo seguía siendo un escenario posible, de modo que contar con tres motores aportaba un margen de seguridad importante. Si uno fallaba, el avión seguía teniendo dos motores operativos capaces de mantener un vuelo estable, además de evitar la asimetría extrema que sufrían los bimotores al perder un motor lateral. Por eso, el trimotor combinaba seguridad y control incluso en situaciones de emergencia, algo muy apreciado por aerolíneas y reguladores. Junto a esa redundancia, la posición del motor central también aportaba ventajas interesantes. Colocar un motor en la cola, ya fuese integrado en el estabilizador vertical o ubicado en la raíz del fuselaje, ofrecía un flujo de aire especialmente limpio que beneficiaba el rendimiento del motor. Esta ubicación reducía la ingestión de cuerpos extraños durante operaciones en aeropuertos con pistas menos cuidadas y además generaba una cabina más silenciosa para los pasajeros. Desde un punto de vista aerodinámico, el motor central podía mejorar el equilibrio del avión y, bien integrado, ofrecía un rendimiento notable en crucero. Esa distancia entre enfoques también se hace visible en el diseño de las cabinas. Las alarmas, la distribución de los sistemas, la manera en que se priorizan los mensajes y los modos automáticos responden a estas filosofías opuestas. Boeing concentra los controles de forma clásica, con retroalimentación física y menor intervención del ordenador. Airbus apuesta por pantallas, automatismos integrados y un sistema que toma parte activa en la seguridad. Ninguna es mejor que la otra, simplemente responden a lógicas diferentes sobre qué debe hacer un avión cuando el piloto actúa en el límite. Esa misma diferencia también se refleja en la forma en que cada uno entiende la seguridad. Ambas filosofías han demostrado ser extremadamente robustas y llegan a ese resultado por caminos distintos. Una confía en el criterio del piloto experimentado, la otra en sistemas capaces de evitar maniobras peligrosas incluso cuando el propio piloto las inicia por error. No es una competencia entre enfoques, sino una manera distinta de interpretar la relación entre la persona y la máquina. Y estas diferencias no se quedan en la cabina o en los mandos. La filosofía de diseño determina también cómo se estructura el interior del avión, la arquitectura de los sistemas, la forma en la que se conectan los ordenadores, la redundancia del cableado y las decisiones de ingeniería profunda. Lo que se ve en el cockpit es solo la punta del iceberg. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si estas filosofías ya cambian cómo se pilota un avión, ¿cómo afectan al diseño interno y a la arquitectura de sus sistemas? La verdadera diferencia empieza a notarse lejos de los mandos visibles, en la forma en que cada avión está construido por dentro. Ahí es donde aparecen sistemas distribuidos, rutas redundantes y ordenadores interconectados que forman una estructura invisible capaz de determinar cómo responde la aeronave incluso antes de que el piloto toque un control.
En esa arquitectura interna es donde las filosofías de diseño dejan de ser una idea y se convierten en ingeniería real. Un avión moderno es, en esencia, un sistema inmenso compuesto por miles de kilómetros de cableado, múltiples ordenadores distribuidos en el fuselaje, actuadores, sensores y rutas redundantes que garantizan que cada superficie de control funcione incluso si varios elementos fallan. Lo que para un pasajero es un simple vuelo estable, para los ingenieros es el resultado de una red compleja de sistemas que deben responder de forma fiable en cualquier circunstancia. En la escuela estadounidense, representada por Boeing, la arquitectura interna parte de la idea de mantener la autoridad del piloto incluso en situaciones de fallo. Para ello, muchos aviones Boeing utilizan sistemas mecánico-hidráulicos tradicionales, reforzados por electrónica, pero no completamente dependientes de ella. El piloto transmite órdenes mediante cables, varillas y actuadores hidráulicos que ofrecen una sensación física directa del avión. La redundancia se basa en canales paralelos e independientes. Si un sistema falla, otro toma el control sin interponer un filtro electrónico que limite la decisión humana. Esta arquitectura prioriza la continuidad del pilotaje manual y la capacidad de intervenir incluso en escenarios inesperados. La escuela europea, liderada por Airbus, adopta una lógica distinta. La redundancia basada en procesamiento digital mediante sistemas fly-by-wire. Aquí, las órdenes del piloto no mueven directamente superficies ni actuadores. En su lugar, son interpretadas por ordenadores que deciden cómo ejecutar la maniobra dentro de parámetros seguros. Airbus emplea múltiples ordenadores en paralelo, con canales digitales triplicados o cuadruplicados, diseñados para comparar datos, filtrar errores y proteger la envolvente de vuelo. El resultado es una arquitectura donde el sistema no solo transmite la orden, sino que también la analiza y, si es necesario, la limita. Esta diferencia se refleja también en la disposición del cableado, donde en Boeing los sistemas mecánicos e hidráulicos requieren rutas físicas complejas, tuberías de presión, acumuladores y elementos analógicos que se distribuyen a lo largo del fuselaje. En el enfoque europeo, gran parte del peso técnico se desplaza hacia buses digitales, ordenadores y actuadores eléctricos, lo que modifica no solo la forma en la que se cablea el avión, sino también su mantenimiento y diagnóstico. La industria europea confía en un fuerte ecosistema digital que permite detectar fallos rápidamente gracias a sistemas centralizados de gestión y monitorización. Ese contraste termina influyendo también en la manera en que se realiza el mantenimiento. En Boeing, muchas tareas siguen vinculadas a componentes físicos como actuadores, válvulas y sistemas mecánicos que requieren inspección directa, mientras que en Airbus, una parte importante del diagnóstico se apoya en herramientas electrónicas capaces de ofrecer una lectura rápida del estado de los sistemas. Aún así, ningún enfoque es más simple que el otro. Ambos son extremadamente complejos y responden a prioridades técnicas distintas. Y todo esto, esta arquitectura invisible que define cómo el avión piensa, responde y se comunica consigo mismo, no se queda únicamente en los sistemas internos. También termina influyendo en decisiones que se hacen visibles desde el exterior, en la manera en que la aeronave toma forma y en cómo se comporta en el aire. Esto nos lleva a la siguiente incógnita. Si la arquitectura interna ya es tan distinta, ¿cómo se refleja esta diferencia en la forma real del avión, en su diseño exterior y en su comportamiento aerodinámico? Esa influencia empieza a percibirse en las propias líneas del avión. Las diferencias en sistemas, cableado, redundancia y lógica de control terminan moldeando alas, fuselaje y comportamiento aerodinámico de cada modelo. Por eso, cuando se observa un avión estadounidense y uno europeo, no solo cambian los mandos o la cabina, cambia la manera en la que el avión se comporta físicamente en el aire. Las líneas externas reflejan prioridades internas, y las prioridades internas reflejan una filosofía clara de ingeniería. Con el tiempo aparecen patrones reconocibles que ayudan a entender esta divergencia. Los aviones producidos por fabricantes estadounidenses como Boeing tienden a mantener una evolución más continua de conceptos previos, elementos estructurales heredados y soluciones basadas en la experiencia operativa. Los desarrollados en Europa bajo la marca Airbus suelen adoptar enfoques más integrales, con estructuras pensadas desde cero para incorporar automatización, nuevas tecnologías y una aerodinámica optimizada para eficiencia a gran escala. Ambas filosofías buscan lo mismo, seguridad, eficiencia y rendimiento,
pero llegan por caminos distintos en lo visual y en lo físico. En esa diferencia empiezan a notarse también rasgos concretos en la propia estructura del avión, y uno de los más evidentes aparece en las alas. En muchos modelos estadounidenses, la rigidez relativa refleja una filosofía donde la estructura responde directamente a las caídas y a la interacción con sistemas tradicionales. Por su parte, muchos diseños europeos destacan por una mayor flexibilidad alar, especialmente visible en aviones de larga distancia. Esta flexibilidad ayuda a distribuir mejor las cargas aerodinámicas, mejora la eficiencia en crucero y reduce la fatiga estructural. Esa diferencia en comportamiento también se percibe durante la turbulencia. Alas más flexibles filtran parte del movimiento, mientras que alas menos flexibles transmiten una respuesta más directa. Ninguna opción es mejor o peor, cada una responde a prioridades concretas de ingeniería. Esa misma lógica estructural también se traslada al fuselaje, que muestra variaciones derivadas del mercado predominante. En el entorno aeronáutico estadounidense, la enorme red doméstica de vuelos de media y larga distancia impulsó fuselajes pensados para eficiencia operativa, mantenimiento rápido y altos ciclos diarios, mientras que en el continente europeo, donde muchas rutas son regionales y de media distancia, la prioridad pasó por la estandarización, la modularidad y la optimización para distintos perfiles de misión dentro de un mismo diseño base. De ahí que algunos modelos desarrollados en Europa integren soluciones de cabina más amplias o modernas desde su concepción, mientras que varios diseños nacidos al otro lado del Atlántico conservan estructuras probadas que se han ido afinando progresivamente con el tiempo. A partir de esa misma lógica estructural, las diferencias también se hacen visibles en el plano aerodinámico. En la tradición estadounidense, las alas suelen optimizarse buscando un equilibrio entre rendimiento, robustez y versatilidad operativa, pensadas para entornos muy diversos y un uso intensivo. En Europa, en cambio, la tendencia apunta a perfiles más afinados para la eficiencia en crucero y la reducción del consumo. De ahí se derivan elementos como la forma de los winglets, la flexión característica o la manera en que se integra el motor bajo el ala. La aerodinámica refleja decisiones de mercado, más eficiencia en ciertos regímenes de vuelo o mayor robustez en otros. Estas diferencias físicas no solo se aprecian desde fuera, porque también se sienten en vuelo. Pasajeros y tripulaciones perciben cambios en estabilidad lateral, comportamiento en turbulencias, distribución de peso y sensibilidad del avión a los cambios de altitud o de potencia. Son efectos directos de cómo se ha decidido diseñar alas, fuselajes y estructuras internas. Y todo ello se deriva de prioridades: eficiencia versus continuidad, flexibilidad versus rigidez y optimización versus tradición. Pero aunque estas diferencias parezcan puramente producto de la ingeniería, existe otro factor menos visible que define hasta dónde pueden llegar los fabricantes cuando diseñan un avión. Puesto que no todo depende de la filosofía técnica ni de la historia industrial. Hay límites que condicionan cada decisión, incluso antes de que el primer boceto tome forma. Por eso aparece una cuestión central que abre el siguiente paso del análisis. Si el diseño físico refleja prioridades distintas, ¿qué papel juegan las normas que fijan esos límites y en qué se diferencian las reglas estadounidenses y europeas cuando llega el momento de certificar estos diseños? Las diferencias físicas y estructurales entre aviones estadounidenses y europeos no se explican únicamente por filosofía de diseño o por historia industrial. También están profundamente condicionadas por el marco regulatorio que define hasta dónde puede llegar la ingeniería antes de que un avión abandone el papel y se convierta en una aeronave certificada para volar. Dentro de ese marco, ningún fabricante diseña en el vacío, porque cada decisión nace dentro de márgenes impuestos por autoridades aeronáuticas con criterios propios. En Estados Unidos se aplican las normas de la Federal Aviation Administration, mientras que en Europa el referente es la European Union Aviation Safety Agency. Ambas persiguen el mismo objetivo y certifican aviones bajo estándares extremadamente rigurosos, pero sus enfoques terminan influyendo en la forma en que se diseñan Boeing y Airbus. Para entender esta diferencia hay que partir de una idea sencilla. Un avión no puede operar si no está certificado, y es precisamente ese proceso el que define la resistencia estructural, el comportamiento en fallo, la estabilidad, la arquitectura eléctrica, el software y los procedimientos de emergencia.
Es un marco exigente que moldea cada decisión de ingeniería desde el inicio y que, aunque tanto la FAA como EASA buscan garantizar la seguridad, no siempre recorre exactamente el mismo camino para llegar a ese resultado. La Federal Aviation Administration tiene una filosofía más basada en la continuidad. La industria estadounidense lleva décadas operando bajo un marco donde la experiencia previa pesa mucho. Si un diseño básico demuestra ser seguro, la FAA permite evolucionarlo sin tener que reinventar cada componente desde cero. Esta lógica responde al mercado estadounidense, enorme, altamente competitivo y con aerolíneas que requieren actualizaciones rápidas sin comprometer la familiaridad del sistema. De este modo, en muchos modelos de Boeing, la FAA permite mantener elementos estructurales heredados y certificaciones basadas en familias de aviones. En este enfoque, lo probado y confiable tiene un valor significativo. Bajo una lógica diferente, en el entorno europeo, la certificación evoluciona hacia un enfoque más sistemático y normativo. La European Union Aviation Safety Agency adopta criterios que priorizan ensayos exhaustivos, documentación detallada y validación rigurosa de sistemas nuevos, especialmente cuando se trata de automatización, integración digital o software crítico. EASA tiende a imponer requisitos más estrictos en redundancia, tolerancia a fallos electrónicos y comportamiento del fly-by-wire. La lógica europea se apoya menos en la continuidad y más en la estandarización multinacional, de modo que cualquier innovación debe certificarse con un nivel de rigor uniforme para todos los países miembros. Estas diferencias se traducen en criterios concretos durante la certificación. La FAA puede ser más flexible con diseños que evolucionan a partir de modelos previos, mientras que EASA suele exigir que un cambio significativo implique pruebas completas del sistema, incluso si el diseño proviene de una familia ya conocida. En redundancia electrónica, EASA acostumbra a ser más estricta, mientras que la FAA suele permitir aproximaciones basadas en historial operacional exitoso. En sistemas digitales, EASA exige niveles de verificación más altos, especialmente en lo referente a software de control de vuelo. El resultado es que aviones europeos tienden a incorporar arquitecturas digitales más uniformes. Este marco legal condiciona a ambos fabricantes y termina influyendo en la forma en que desarrollan sus aeronaves. Boeing diseña teniendo en cuenta que la FAA permite una mayor continuidad estructural dentro de una misma familia, mientras que Airbus se mueve en un entorno que favorece desarrollos completos y homogéneos como los vistos en las líneas A320, A330 o A350. Así, más que elegir caminos opuestos, cada fabricante aprende a moverse dentro de los límites que definen su propio ecosistema regulatorio. Ambos enfoques han demostrado ser excepcionalmente seguros, pero su diferencia filosófica explica por qué los aviones estadounidenses y europeos evolucionan de forma distinta. La certificación no solo valida un avión, también marca la dirección que seguirá su diseño desde el primer trazo hasta el último ensayo. Si la historia, la filosofía y las leyes ayudan a entender estas diferencias, entonces queda una pieza esencial por observar. ¿Qué papel juegan las necesidades reales de cada mercado, sus rutas, sus costes, sus distancias y su forma de operar? Porque al final los aviones no nacen solo de ideas o normativas, nacen del lugar donde tienen que volar. Cada región del mundo impone ritmos distintos, distancias diferentes y modelos económicos propios. Las rutas, la presión operativa, la estructura de aeropuertos y el tipo de negocio dominante terminan moldeando qué características necesita una aeronave para ser eficiente y rentable. Y es esa realidad operativa la que explica en gran parte por qué Estados Unidos y Europa han evolucionado hacia diseños tan distintos. Estados Unidos es un país continental donde el tráfico aéreo doméstico es gigantesco. Miles de vuelos internos cruzan el país cada día, conectando ciudades separadas por enormes distancias. Las aerolíneas operan flotas inmensas que deben volar varias veces al día, con aviones que pasan poco tiempo en tierra y mucho en el aire. Este entorno favorece una filosofía de diseño orientada a la robustez operativa, a la continuidad, al mantenimiento rápido y a una experiencia de pilotaje consistente, incluso en condiciones diversas. Aquí encaja la tradición representada por Boeing, con aviones concebidos para trabajar con ciclos intensivos, realizar rotaciones rápidas y mantener una familiaridad estrecha.
bilateral entre modelos que facilita la transición de flotas y tripulaciones. Europa, en cambio, es un mosaico de países pequeños conectados por rutas cortas y medias. La mayoría de los vuelos dura entre 1 y 3 horas. La competencia entre aerolíneas es feroz, especialmente por parte de operadores de bajo coste que exigen máxima eficiencia y reducción extrema de consumo. Además, Europa opera bajo regulaciones ambientales más estrictas y bajo un mercado fragmentado que obliga a optimizar cada kilogramo. Este contexto favorece aviones altamente automatizados, eficientes, con cabinas estandarizadas y sistemas pensados para reducir costes operativos a largo plazo, filosofía que se alinea con los diseños de Airbus. Las diferencias económicas explican aún más esta separación. En Estados Unidos, las aerolíneas gestionan grandes hubs y rutas transcontinentales donde la prioridad es la fiabilidad, la autonomía y el rendimiento sostenido. En Europa, los costes de operación son extremadamente vigilados, tasas aeroportuarias más altas, combustible más caro y regulaciones de emisiones más exigentes. Esto impulsa una filosofía donde cada mejora aerodinámica, cada optimización de software y cada avance en reducción de consumo tiene un impacto significativo. En términos generales, en Estados Unidos suele valorarse la continuidad y el rendimiento a largas distancias, mientras que en Europa tiende a priorizarse la eficiencia en vuelos repetitivos y de corta duración, aunque en la práctica existen muchos matices y excepciones según el modelo, la aerolínea y el tipo de operación. Otro factor clave son los perfiles de misión. Los aviones estadounidenses suelen estar optimizados para vuelos de media y larga distancia dentro del propio país, lo que justifica decisiones de diseño relacionadas con la autonomía, la distribución de cargas y la estabilidad en crucero prolongado. Los aviones europeos, por su parte, se optimizan para ciclos de despegue y aterrizaje más frecuentes, para cabinas altamente estandarizadas entre modelos y para sistemas que permitan a las aerolíneas operar grandes flotas con una formación mínima adicional. Estas prioridades operativas también afectan al día a día de pilotos y técnicos. Los pilotos estadounidenses están habituados a transiciones rápidas entre aviones de una misma familia, aprovechando diseños que evolucionan de forma continua. Los europeos, en cambio, suelen formar parte de flotas donde la estandarización es mayor, especialmente en cabinas de Airbus, lo que reduce tiempo de formación y facilita la flexibilidad. En mantenimiento ocurre algo similar. En el entorno estadounidense suele mantenerse un enfoque apoyado en sistemas heredados y procedimientos ya conocidos, mientras que en Europa ganan peso las herramientas digitales y los diagnósticos integrados, cada uno reflejando prioridades técnicas distintas. En conjunto, estas elecciones no compiten entre sí, se complementan y responden a contextos operativos diferentes. La aviación estadounidense y la europea no buscan imponerse una sobre la otra, simplemente evolucionan según las realidades de mercado en las que operan. En un lado se priorizan aeronaves capaces de sostener ciclos intensivos y cubrir grandes distancias internas, mientras que en el otro se favorecen diseños muy eficientes para rutas más cortas y flotas altamente estandarizadas. Y cuando todas estas piezas empiezan a encajar, la separación deja de parecer una rivalidad para convertirse en algo más interesante. Dos caminos distintos que nacen de necesidades reales y que juntos ayudan a entender por qué la aviación moderna no tiene una sola forma de volar, sino varias maneras de llegar al mismo cielo. A lo largo de este recorrido empieza a dibujarse una idea clara. Las diferencias entre los aviones estadounidenses y europeos no nacen de decisiones aisladas ni de preferencias estéticas, sino de contextos profundamente distintos que moldean cada elección técnica. Historia, mercado, filosofía y regulación se entrelazan hasta crear identidades propias, coherentes con el entorno en el que cada aeronave fue pensada. Así, la pregunta que abrió este viaje deja de sentirse como una comparación entre rivales y pasa a convertirse en una comprensión más amplia de por qué existen formas distintas de diseñar un mismo sueño de volar. A medida que el recorrido avanza, cada capa empieza a encajar con la siguiente. La cultura aeronáutica nacida de contextos históricos distintos da forma a dos maneras de pensar el vuelo, una más cercana al control directo del piloto y otra apoyada en la automatización y la protección digital. Esa idea no se queda en la teoría, atraviesa la arquitectura interna, el cableado, la redundancia y termina reflejándose incluso en la silueta del avión, en sus alas, su fuselaje y su comportamiento en el aire.
A esto se suman marcos regulatorios diferentes que condicionan cómo se certifica cada diseño, junto con realidades operativas que empujan a priorizar unas soluciones sobre otras según las rutas, los costes y el tipo de mercado en el que cada aeronave debe funcionar. Todo esto nos lleva a comprender la idea central. Los aviones no se diseñan en un vacío técnico, sino dentro de un ecosistema que combina historia, ingeniería, regulación y economía. Boeing y Airbus no representan dos bandos enfrentados, sino dos lógicas distintas dentro de la misma aviación global. Cada una responde a sus propios desafíos, mercados y necesidades. Y ambas han construido máquinas extraordinariamente seguras, avanzadas y eficientes. A partir de ahora, cuando veas un avión rodar hacia la pista o elevarse en el cielo, no solo verás un fuselaje y dos alas. Verás décadas de decisiones técnicas, compromisos reguladores, prioridades operativas y distintos modos de entender el vuelo. Verás cómo cada fabricante imprime su identidad en cada detalle, desde la filosofía de la cabina hasta la forma en la que las alas flexionan durante el crucero. Entender estas diferencias permite ver la aviación con una profundidad nueva, no como máquinas que compiten, sino como visiones complementarias de un mismo propósito. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente las máquinas que mueven el mundo, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos. Aún queda mucho por explorar en este universo fascinante de ingeniería y diseño.